Amor y amistad. Nota al texto. Los autógrafos de las obras juveniles de Jane Austen se hallan reunidos en 3 cuadernos que la autora personalmente llamó volúmenes y numeró correlativamente del 1 al 3, aunque los especialistas dan como fecha de composición más temprana el año de 1787. La mayoría de los textos, varios de ellos fechados, cabe situarlos entre 1791 y 1793, cuando Jane Austen tenía entre 16 y 18 años. Sin embargo, hay indicios igualmente de que volvió a trabajar algunos, los contenidos en el volumen 3, entre 1809 y 1811, es decir, poco antes de la publicación de su primera novela aceptada por un editor, Juicio y Sentimiento. Esto quiere decir que los manuscritos comprenden piezas realmente muy tempranas, casi infantiles, escritas a los 13 o 14 años, junto con otras ya muy evolucionadas y revisadas con el criterio de una novelista que, aunque sin suerte todavía con los editores, podía ya considerarse formada. Los cuadernos no estaban concebidos para salir del ámbito familiar o del círculo más próximo de amistades y no se publicaron evidentemente en vida de la autora. No fue hasta 1922 cuando un editor se decidió a sacar a la luz parte de ellos, concretamente los que constituyen el volumen y, posteriormente, R.V. Chapman, al que aún hoy se considera la máxima autoridad en Jane Austen desde el punto de vista de la edición textual, publicó el volumen I en 1933 y el D en 1951. Recientemente los 3 volúmenes han sido editados juntos por Margaret Anne Doody y Douglas Murray en el volumen Catharine and Other Greetings Up, 1993, que ha servido de base para nuestra traducción. La presente edición incluye los textos completos de los volúmenes 2 y 3, y 6 de los 15 reunidos en el primero. Pero en un debate sobre la estupidez y la uniformidad de todas las generaciones anteriores a la nuestra aparecido recientemente en un periódico, alguien dijo que en el mundo de Jane Austen era de esperar que una dama se desmayara al recibir una proposición de matrimonio. Para aquellos que hayan leído alguna de las obras de Jane Austen, esta conexión de ideas resultará ligeramente cómica. Elizabeth Bennet, por ejemplo, recibió 2 proposiciones de matrimonio de 2 admiradores muy confiados, e incluso expertos, y desde luego no se desmayó. Sería más cierto decir que fueron ellos los que lo hicieron. En cualquier caso, sería divertido para quienes así se divierten. Instructivo quizá para quienes necesitan ser instruidos, saber que los primeros trabajos de Jane Austen, publicados aquí por vez primera, podrían denominarse Sátira de la fábula de la mujer que se desmaya. Ten cuidado con los desvanecimientos, aunque al principio puedan parecer reconfortantes y agradables, al final, sobre todo si se repiten demasiado y en estaciones poco apropiadas, son destructivos para el organismo. Estas son las últimas palabras de la moribunda Sofía la afligida Laura, y hay críticos modernos capaces de ver en ellas una prueba de que en la primera década del siglo XIX la sociedad entera vivía en un perpetuo desmayo, cuando la verdad de esta pequeña burla es que el desmayo producido por una sensibilidad extrema no se satiriza porque sea un hecho incluso entendido como una moda, sino y únicamente porque es una ficción. Laura y Sofía son ridículamente irreales por desmayarse de una forma en la que las damas reales no se desmayan. Esos modernos ingeniosos que dicen que las damas de verdad se desmayaban, no son sino víctimas de la ironía de Laura y de Sofía, y malos intérpretes de Jane Austen. No creen en las personas que vivieron en aquel tiempo, sino en las novelas más absurdas de ese período, novelas en las que ni siquiera creían sus lectores contemporáneos. Han digerido toda la solemnidad de los misterios de Udolfo y nunca han reconocido la broma de la abadía de Northanger, porque si estos juvenilia de Jane Austen son un especial anticipo de sus trabajos posteriores, lo son sin duda del aspecto satírico de la abadía de Northanger. Podríamos hablar ahora de su considerable significado en ese sentido, pero no estaría mal adelantar unas palabras sobre las obras mismas como ejemplos de historia literaria. Todo el mundo sabe que la novelista dejó un fragmento inacabado, publicado después con el nombre de The Watsons, y una historia acabada en forma de cartas llamada Lady Susan, que aparentemente decidió no publicar. Estas preferencias no son sino prejuicios entendidos. Estos como asuntos de gusto difíciles de manejar, pero debo confesar que considero un raro accidente histórico que algo en comparación tan aburrido como Lady Susan haya
sido publicado ya, y algo en comparación tan vivo como Amor y Amistad no haya sido publicado hasta ahora. Al menos es una curiosidad literaria que tales curiosidades literarias hayan vivido por accidente casi ocultas. Sin duda es correcto pensar que podemos ir demasiado lejos al vaciar la papelera de un genio delante del público, y que hay un sentido en el cual la papelera es un lugar tan sagrado como la tumba, pero sin arrogarme más derecho que nadie a decidir sobre una cuestión de gusto, espero que se me permita decir que, por mi parte, habría dejado encantado en la papelera a Lady Susan si hubiera podido reunir en un álbum privado las piezas de Amor y Amistad, un texto para reír sin parar como uno se ríe leyendo los grandes textos burlescos de Peacock o de Max B. Herboove. Jane Austen dejó todo lo que poseía a su hermana Cassandra, incluyendo este y otros manuscritos. El segundo volumen de estos manuscritos, entre los que se encuentra el presente, fue dejado a su vez por Cassandra su hermano, el almirante Sir Francis Austen. Él se los dio a su hija Fanny, quien a su vez se los dejó a su hermano Edward, rector de Barfrestone, en Kent, y padre de la señora Sanders, a cuya sabia decisión debemos la publicación de estas primeras fantasías de su tía abuela, a quien sería confuso llamar aquí gran tía abuela. Cada cual juzgará por sí mismo, pero yo creo que ella ha añadido algo intrínsecamente importante a la literatura y a la historia de la literatura, que hay carretadas de materia impresa, generalmente reconocidas y editadas junto a las obras de todos los grandes autores, mucho menos características y mucho menos significativas que estas pocas bromas de infancia, porque Amor y Amistad, con algunos pasajes similares en los fragmentos que lo acompañan, es realmente una soberbia obra burlesca, algo muy superior a lo que las damas de aquel tiempo llamaban un chascarrillo agradable. Es una de esas cosas que se leen con gozo porque han sido escritas con gozo, en otras palabras, porque son juveniles, entendiendo aquí juvenil como alegre. Se cree que escribió estas cosas cuando tenía 17 años, y evidentemente lo hizo de la forma en que la gente dirige una revista familiar, porque las ilustraciones que se incluyen en el manuscrito eran obra de su hermana Cassandra. Todo el trabajo está lleno de esa clase de buen humor que es más intenso en privado que en público, igual que la gente se ríe más en la casa que en la calle. Todo el trabajo está lleno de esa clase de buen humor que es más intenso en privado que en público, igual que la gente se ríe más en la casa que en la calle. Muchos de sus admiradores quizá no esperen, muchos de sus admiradores quizá no admiren la clase de humor que se encuentra en la carta de la joven dama cuyos sentimientos eran demasiado intensos para el razonamiento y que comenta: incidentalmente, maté a mi padre cuando era muy pequeña, después maté a mi madre, y ahora me dispongo a asesinar a mi hermana. Personalmente, me parece admirable, no la culpa, sino la confesión, pero hay mucho más que hilaridad en el humor, incluso en este estadio de su crecimiento. Hay una especie de elegancia del absurdo casi en todas partes, y no poca de la verdadera ironía de Austen. El noble joven nos informó de que su nombre era Lindsay, aunque por razones particulares lo llamaré aquí Talbot. ¿De verdad alguien podía desear que una cosa así desapareciera en la papelera? No era sino una simple joven de buen carácter, educada y bien dispuesta. Como tal, era difícil que nos disgustara, solo podía ser objeto de desdén. ¿No se parece a una primera línea borrosa del retrato de Fanny Price? Al escucharse un fuerte golpe en la puerta de la casa rústica, junto al río Uske, el padre de la heroína se pregunta por la naturaleza del ruido, y después de analizarlo, paso a paso, con cuidado, todos llegan a la conclusión de que se trata de alguien que llama a la puerta. Sí, exclamé yo. No puedo evitar pensar que debe de tratarse de alguien que desea ser admitido en nuestra casa. Esa es otra cuestión, replicó. No debemos pretender determinar cuál es la causa por la cual la persona llama a la puerta, aunque estoy parcialmente convencido de que alguien llama a la puerta. En la exasperante lentitud y lucidez de la respuesta, ¿no se encuentra la sombra de otro padre más famoso? ¿No escuchamos por un momento, en la casa rústica junto al río Uske, la voz inconfundible del señor Bennet? Pero hay una razón más crítica para disfrutar de la alegría de estas caricaturas y de estos juegos. El señor Austenleigh parece no haberlos encontrado lo suficientemente serios para la reputación de su gran pariente, pero la grandeza no está hecha de cosas serias, seriedad entendida como solemnidad. La causa que motiva estas obras es tan seria como la que incluso él o cualquier otra persona pudiera desear, porque concierne a la calidad
fundamental de uno de los talentos más grandes de las letras. Los primeros trabajos de Jane Austen tienen en su totalidad un enorme interés psicológico que llega casi a convertirse en misterio psicológico, y por esa razón, entre otras, esta obra no ha sido lo suficientemente valorada. Grande como fue, nadie defendió que Jane Austen fuera una poeta, pero fue un ejemplo notable de lo que se dice de un poeta: nació, no fue fabricada. Comparados con ella, muchos de los poetas parecen haber sido fabricados. Muchos hombres que ofrecen el aspecto de haber prendido fuego al mundo han dejado al menos pruebas suficientes sobre lo que les inflamó a ellos mismos. Hombres como Coleridge o Carlyle prendieron sus primeras antorchas en las llamas de místicos alemanes o especuladores platónicos igualmente fantásticos atravesaron calderas de cultura donde personas menos creativas incluso podrían haber ardido en las llamas de la creación. Jane Austen no se inflamó, no se inspiró para ser un genio, ni siquiera lo persiguió, simplemente era un genio. Su fuego, lo que había de él, comenzó en ella misma, como el fuego del primer hombre que frotó dos palos secos uno contra otro. Algunos dirían que los palos que frotó estaban muy secos, lo que en cualquier caso es cierto es que con su propio talento artístico ella hizo interesante lo que miles de personas, aparentemente iguales, hubieran hecho aburrido. No había nada en sus circunstancias particulares, ni siquiera en las materiales, que pareciera abocar al nacimiento de tal artista. Quizás suene equivocado y atrevido el decir que Jane Austen era elemental, quizá parezca un poco caprichoso el insistir en que era original. Sin embargo, estas objeciones vendrían del crítico que no se detiene a pensar en el sentido de elemento y de origen. Quizá esta idea quedaría también expresada en el significado de la palabra individuo. El talento de Jane Austen es absoluto, no puede analizarse en términos de influencias. Ha sido comparada con Shakespeare, y en este sentido nos hace recordar la broma sobre el hombre que dijo que podría escribir como Shakespeare si tuviera su inteligencia. En este caso, nos parece ver a miles de solteronas sentadas ante miles de mesas de té. Todas ellas podrían haber escrito Emma si hubieran tenido su inteligencia. Al considerar incluso sus primeros y más imperfectos experimentos, nos encontramos con el interés de mirar una mente y no un espejo. Quizá no sea consciente de ser ella misma, pero lo que no es, al contrario de muchos imitadores más cultos, es consciente de ser otra persona. La fuerza en sus primeros y menos acabados trabajos viene de dentro y no de fuera. Este interés que le pertenece como ser individual con un instinto superior, para la crítica inteligente de la vida, constituye la primera de las razones que justifican un estudio sobre sus trabajos juveniles. Es un interés basado en la psicología de la vocación artística. No diré del temperamento artístico, porque nadie menos que Jane Austen tuvo nunca esa cosa tan pesada, llamada así generalmente. No obstante, aunque esta sola sería razón suficiente para intentar averiguar cómo empezó su trabajo, el interés se hace aún más relevante cuando realmente sabemos cómo empezó. Esto es algo más que el descubrimiento de un documento, es el descubrimiento de una inspiración. Y el de que la inspiración fue la inspiración de Gargantúa y de Pickwick, la inspiración de la risa. Si puede parecer extraño llamarla elemental, parecerá igualmente extraño llamarla exuberante. Estas páginas traicionan su secreto, que era exuberante por naturaleza y que su poder venía, como todos los poderes nacen, del control y de la dirección de la exuberancia. Tras sus miles de trivialidades, ahí están la presencia y la presión de esa fuerza. Hubiera podido ser extravagante si lo hubiera querido. Jane Austen era el reverso mismo de una solterona almidonada o famélica. Si lo hubiera querido, hubiera podido ser un bufón como la esposa de Bath. Esto es lo que otorga una fuerza infalible a su ironía. Esto es lo que da un peso asombroso a sus modestas declaraciones. Tras la fachada desapasionada de esta artista, también está la pasión, pero su pasión, tan original, era una especie de alegre burla y de espíritu combativo contra todo lo que ella consideraba mórbido, laxo y venenosamente estúpido. Las armas que forjó tuvieron un acabado tan fino que nunca hubiéramos sabido esto de no ser por la vislumbre del horno en el que se fraguaron. Por último, hay dos hechos adicionales que dejaré a la valoración y al análisis de los críticos y periodistas modernos. El primero es que al criticar a los románticos, esta escritora realista está muy interesada en criticarlos por lo mismo por lo que el sentimiento revolucionario los ha admirado tanto, por la glorificación de la ingratitud hacia los padres, y por la fácil asunción de que los viejos siempre están equivocados. Dice el noble joven de amor y amistad.
nunca podrá decirse que agradé los deseos de mi padre, y el segundo es que no hay la más leve indicación de que esta inteligencia independiente y este espíritu jocoso no estuviera contenta con una rutina doméstica que abarcaba pocas cosas y en la cual escribía una historia tan doméstica como un diario en los intervalos, entre pasteles y bizcochos, sin necesidad de mirar por la ventana para tener noticia de la Revolución Francesa. Volumen 1, Jack y Alice, novela, dedicada con todo respeto al señor Francis William Austen 1, guardia marina a bordo del barco Real Perseverance. Por su fiel y humilde servidora, la autora. Capítulo 1. Hace mucho tiempo, el señor Johnson tenía unos 53 años. 12 meses más tarde, cumplió 54, algo que le hizo tan feliz que decidió celebrar su siguiente cumpleaños con una mascarada para sus hijos y sus amigos. Con tal motivo, el día de su 50º cumpleaños enviaron invitaciones a todos sus vecinos. Lo cierto es que sus conocidos en esa parte del mundo no eran demasiado numerosos, y se limitaban a Lady Williams, al señor y la señora Jones, a Charles Adams y a las 3 señoritas Simpson, quienes componían el vecindario de tramposería y a su vez la comitiva de la mascarada. Antes de ofrecer un relato de aquella noche, será mejor que haga una descripción a mis lectores de las personas y personajes que formaban el grupo de sus conocidos. El señor y la señora Jones eran ambos bastante altos y muy apasionados. Si bien, por otra parte, tenían bastante buen carácter y eran personas de buena educación, Charles Adams era un joven amable, instruido y cautivador, de una belleza tan deslumbrante que solamente las águilas podían mirarle de frente. La señorita Simpson era una persona agradable, tanto por sus modales como por su disposición, siendo su única falta una ilimitada ambición. Su hermana Sukey era envidiosa, resentida y maliciosa. Su cuerpo era pequeño, gordo y desagradable. Cecilia, la más pequeña, era muy bonita pero demasiado afectada para resultar agradable. En Lady Williams se daban cita todas las virtudes. Era una viuda con una dote nada despreciable y el eco de lo que había sido una cara muy bonita, aunque era benevolente y franca. Era generosa y sincera, aunque pía y buena, era religiosa y amable, y aunque elegante y agradable, era refinada y divertida. Los Johnson eran una familia de amor, y aunque tenían cierta adicción a la botella y a los dados, también contaban con muchas cualidades estupendas. Así era el grupo que se reunía en el elegante salón de la corte de Johnson, en el cual y, dentro del grupo de las máscaras femeninas, la encantadora figura de una sultana era la más notable. Del grupo masculino, la máscara que representaba el sol era la más admirada de todas. Los rayos que despedían sus ojos eran como los del glorioso luminario, aunque infinitamente superiores, tan intensos eran que nadie se atrevía a moverse a menos de media milla de distancia de ellos. De esa forma, su propietario contaba con la mejor parte del salón para él, ya que este no medía más de 3/4 de milla de largo por media de ancho. Finalmente los caballeros encontraron que la fiereza de sus rayos era de lo más inconveniente para la concurrencia, ya que los obligaba a apiñarse en una esquina de la habitación con los ojos medio cerrados, por medio de los cuales, por cierto, la compañía descubrió que se trataba de Charles Adams vestido con su capa verde de todos los días y sin máscara de ningún tipo. Una vez ligeramente disminuido su asombro, su atención se vio atraída por 2 dominós que avanzaban presos de un estado terriblemente apasionado. Ambos eran muy altos, si bien parecían tener muchas cualidades estupendas. Estos son el señor y la señora Jones, dijo el ingenioso Charles, y ciertamente lo eran. Nadie podía imaginar quién podía ser la sultana, hasta que, por fin, al dirigirse a una bella Flora que estaba reclinada en un sofá en estudiada pose, con un «Oh, Cecilia, ojalá fuera de verdad lo que pretendo ser», el genio siempre vivo de Charles Adams descubrió que se trataba de la elegante pero ambiciosa Caroline Simpson, de la misma forma en que, con toda razón, imaginó que la persona a la que dirigía estas palabras era su encantadora pero afectada hermana Cecilia. A continuación, la compañía avanzó hacia una mesa de juegos donde se sentaban 3 dominós, cada uno de ellos con una botella en la mano, muy concentrados en lo que hacían. Pero una fémina que representaba la virtud huyó con apresurados pasos de aquella tremenda escena, mientras una mujer pequeñita y gorda que representaba la envidia se saciaba contemplando, alternativamente,
las frentes de los 3 jugadores. Charles continuó mostrándose tan brillante como siempre, y pronto descubrió que el grupo que se hallaba jugando estaba formado por los 3 Johnson, que la envidia era Suke y Simpson, y que la virtud era Lady Williams. Los miembros de la compañía se quitaron entonces las máscaras y se dirigieron a otra habitación para participar en una diversión elegante y bien organizada, tras lo cual, y después de que los 3 Johnson hubiesen zarandeado bien la botella, la comitiva al completo, sin exceptuar siquiera la virtud, fue transportada de vuelta a su casa, borracha como una cuba. Capítulo 2. La mascarada dio generoso tema de conversación a los habitantes de Tramposería, tanto como para 3 meses. Si bien ninguno de los participantes fue objeto de tantos comentarios como Charles Adams, la singularidad de su aspecto, los rayos que despedían sus ojos, el resplandor de su ingenio, y el tout ensemble de su persona, habían robado el corazón de tantas de las jóvenes damas, que de las 6 presentes en la mascarada, solo 5 no se habían enamorado de él. Alice Johnson era la desgraciada 6ª, cuyo corazón no había podido resistir el poder de sus encantos, por extraño que pueda parecer a mis lectores que tanta calidad y excelencia como el hombre poseía solo, hubiese conquistado el corazón de esta dama. Será necesario recordarles que el corazón de la señorita Simpson estaba a resguardo de su poder, gracias a la ambición, la envidia y la vanidad. Todos los deseos de Caroline se centraban en un marido con título, mientras que para Suke, tanta excelencia superior solo podía despertar en ella la envidia, no el amor. En cuanto a Cecilia, sentía un apego demasiado tierno por ella misma para fijarse en otra persona, por lo que se refiere a Lady Williams y a la señora Jones. La primera era demasiado sensata para enamorarse de alguien mucho más joven que ella, y la última, aunque muy alta y muy apasionada, estaba demasiado encantada con su marido para pensar en algo así. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos de la señorita Johnson por descubrir en él un signo de interés hacia ella, el frío e indiferente corazón de Charles Adams, inmutable ante cualquier ser viviente, preservó la libertad que le era propia, educado con todos, parcial ante nadie. Continuó siendo el encantador y encantado, pero insensible Charles Adams, una noche en la que Alice se encontraba un tanto enardecida por el vino, casualidad no del todo infrecuente. Decidió buscar consuelo para su desordenada cabeza y su corazón enfermo de amor en la conversación de la inteligente Lady Williams. Encontró a la señora en casa, como era costumbre en ella, ya que no era muy aficionada a salir, y a que, como el gran Sir Charles Grandison, rechazaba decir que no estaba en casa si lo estaba, pues consideraba ese método, que entonces estaba en boga, y que consistía en desembarazarse de los visitantes desagradables, no menos que lo que lisa y llanamente se conoce por bigamia. A pesar del vino que había estado bebiendo, la pobre Alice estaba extrañamente animada. No podía pensar en nada que no fuera Charles Adams, no podía hablar de nada que no fuera él. Y enseguida se puso a hablar tan abiertamente del tema que Lady Williams no tardó en descubrir el afecto no correspondido que la muchacha sentía por él, lo cual despertó su piedad y su compasión tan intensamente que se dirigió a ella de la manera siguiente: percibo con demasiada claridad, mi querida señorita Johnson, que su corazón no ha podido resistir los fascinantes encantos de este joven, y la compadezco sinceramente. ¿Se trata de su primer amor? En efecto, siento un pesar aún mayor al escuchar eso. Yo misma soy un triste ejemplo de las miserias de la vida, en general en lo concerniente a un primer amor, y estoy decidida a evitar una desgracia similar en el futuro. Espero que no sea demasiado tarde para que usted haga lo mismo. Si es así, esfuércese, mi querida niña, para protegerse de un peligro tan grande. Un segundo afecto raras veces se vive con serias consecuencias. Contra eso, por tanto, no tengo nada que decir. Protéjase contra un primer amor y no tendrá nada que temer contra un segundo. Señora, mencionó usted algo sobre haber sufrido usted misma la desgracia de la que, con tanta bondad, quiere que yo me libre. ¿Me favorecería usted con el relato de su vida y de sus aventuras? Será un placer, corazón. Capítulo 3. Mi padre era un caballero de considerable fortuna en Berkshire, siendo yo y unos cuantos más sus únicos hijos. Tenía solo 6 años cuando tuve la desgracia de perder a mi madre, y siendo por aquel entonces joven y tierna, en vez de enviarme a la escuela, mi padre contrató a una mañosa institutriz para que velara por mi educación en casa. Mis hermanos fueron enviados a escuelas acordes con su edad,
y mis hermanas, todas más pequeñas que yo, quedaron todavía al cuidado de su niñera. La señorita Dickens era una institutriz excelente, que me instruyó en los senderos de la virtud. Bajo su tutela me hacía cada día más amable, y quizá hubiera alcanzado la perfección de no ser porque mi valiosa preceptora me fue arrancada de los brazos. Tenía yo 17 años. Nunca olvidaré sus últimas palabras. Mi querida Kitty me dijo buenas noches. No la volví a ver, continuó Lady Williams, secándose las lágrimas. Se fugó aquella misma noche con el mayordomo. Al año siguiente, fui invitada a pasar el invierno en la ciudad en casa de una parienta lejana de mi padre. La señora Watkins era una dama con distinción, familia y fortuna. En general se la consideraba una mujer bonita, aunque por mi parte, yo nunca la creí muy hermosa. Tenía una frente muy ancha, sus ojos eran demasiado pequeños y tenía demasiado color en las mejillas. ¿Cómo es posible?, interrumpió la señorita Johnson, enrojeciendo de rabia. ¿Cree usted que alguien puede tener demasiado color en las mejillas? Desde luego que lo creo, y le diré por qué, mi querida Alicia. Cuando una persona tiene un grado demasiado elevado de rojo en su tez, su cara ofrece, a mi juicio, un aspecto demasiado rojo. Pero señora mía, ¿puede tener una cara un aspecto demasiado rojo? Sin duda, mi querida señorita Johnson, y le diré por qué. Cuando una cara tiene un aspecto demasiado rojo, no tiene las mismas ventajas que cuando es más pálida. Le ruego que continúe con su historia. Pues bien, como le decía antes, fui invitada por esta dama a pasar varias semanas con ella en la ciudad. Muchos caballeros la consideraban hermosa, pero, en mi opinión, su frente era demasiado ancha, sus ojos demasiado pequeños y tenía demasiado color en las mejillas. En ese punto, señora, y como dije antes, debe de estar equivocada. La señora Watkins no podía tener demasiado color en las mejillas, ya que nadie puede tener demasiado color en las mejillas. Perdóneme, corazón, si no coincido con usted en ese particular. Déjeme que me explique con claridad. Mi idea del caso es la siguiente: cuando una mujer tiene una gran proporción de color rojo en las mejillas, es que tiene mucho color. Pero señora, yo niego que sea posible para alguien tener demasiada proporción de color rojo en las mejillas. ¿Y qué pasa, corazón, si lo tienen? La señorita Johnson había perdido por entonces toda su paciencia, algo que se acentuaba quizá por el hecho de que Lady Williams continuaba inflexiblemente fría. Deberá recordarse, sin embargo, que la dama, al menos en un respecto, contaba con una gran ventaja sobre Alice, quiero decir, por el hecho de no estar borracha, ya que cuando se acaloraba con el vino y se enardecía de pasión, tenía muy poco control sobre su temperamento. La disputa terminó por ser tan encendida por parte de Alice que de las palabras casi pasó a las manos. Afortunadamente, el señor Johnson entró en la habitación, y con cierta dificultad consiguió arrancarla de Lady Williams, de la señora Watkins y de sus sonrosadas mejillas. Capítulo cuarto. Mis lectores imaginarán quizá que después de un fracaso semejante no podía subsistir la menor relación entre los Johnson y Lady Williams, pero en eso se equivocarán, porque esta dama era demasiado inteligente para enfadarse por una conducta que no podía dejar de ver como consecuencia natural de la ebriedad, y Alice sentía un respeto demasiado sincero por Lady Williams y una inclinación demasiado grande por su clarete para no hacer todas las concesiones que estuvieran en su mano. Unos días después de su reconciliación, Lady Williams llamó a la señorita Johnson para proponerle un paseo por un bosque de limoneros que se extendía desde la pocilga de la dama hasta los abrevaderos de caballos de Charles Adams. Alice era muy consciente de la amabilidad de Lady Williams al proponerle un paseo como aquel, y se sentía demasiado feliz con la perspectiva de ver al final de este paseo uno de los abrevaderos de caballos de Charles para no aceptar la invitación con visible contento. No habían caminado mucho cuando la reflexión sobre la felicidad que le aguardaba se vio interrumpida por estas palabras de Lady Williams. Me he abstenido hasta ahora de continuar con la historia de mi vida, mi querida Alicia, porque no deseaba traerle a la memoria una escena que, ya que parece producirle más rechazo que crédito, creí mejor olvidar que recordar. Alice ya había empezado a ponerse colorada y a hablar cuando la dama, dándose cuenta de su incomodidad, continuó de la siguiente manera: me temo, mi querida niña, que acabo de ofenderla con mis palabras. Le aseguro que no es mi intención perturbarla con el recuerdo de algo que ya no puede remediarse. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no creo que pueda culpársele demasiado, porque cuando una persona se encuentra bajo los efectos del licor, nunca se sabe lo que puede hacer.
Señora, esto es demasiado, insisto en que, mi querida niña, no se angustie más por el asunto, le aseguro que he olvidado por completo cualquier cosa relacionada con él. No me sentí enfadada en aquel momento, porque me di cuenta todo el tiempo de que estaba usted borracha como una cuba, y sabía que no podía evitar decir las extrañas cosas que decía, pero veo que la perturbo, de modo que cambiaré de tema y desearé que no vuelva a mencionarse. Recuerde que está todo olvidado. Y ahora continuaré con mi historia, pero debo insistir en que no le haré una descripción de la señora Watkins. Eso no haría sino revivir viejas historias, y como al fin y al cabo usted nunca la conoció, le dará igual que su frente fuera demasiado ancha, sus ojos fuesen demasiado pequeños, o que tuviese demasiado color en las mejillas. Otra vez, Lady Williams, esto es demasiado. Tan irritada estaba la pobre Alice con el recordatorio de la vieja historia, que no sé lo que hubiera sucedido de no ser porque otro asunto atrajo la atención de ambas. Una encantadora joven, que yacía bajo un limonero, aparentemente presa de un gran dolor, era un asunto demasiado interesante para no atraer su atención. Olvidando su disputa, ambas avanzaron hacia ella con compasiva ternura, y le hablaron en estos términos: bella ninfa, parece usted acosada por alguna desgracia que, si nos informara sobre su naturaleza, nos gustaría poder aliviar. ¿Nos favorecería con la historia de su vida y de sus aventuras? Con mucho gusto. Señoras, si son ustedes tan amables de sentarse. Ambas tomaron asiento, y ella comenzó a hablar de esta manera. Capítulo 5. Procedo del norte de Gales, donde mi padre es uno de sus sastres más principales, teniendo una familia muy numerosa. No le costó mucho que una hermana de mi madre, una viuda bien situada, que posee una taberna en un pueblo vecino al nuestro, le convencieran de que esta última me tomara a su cargo y corriera con los gastos de mi educación. En consecuencia, he vivido con ella los últimos 8 años de mi vida, durante los cuales contrató para mí a los más cualificados maestros, los cuales me enseñaron todas las cosas que debe conocer una persona de mi sexo y de mi rango. Bajo su tutela aprendí baile, solfeo, dibujo y varios idiomas, gracias a lo cual me convertí en la hija de sastre mejor educada de Gales. Nunca hubo una criatura más feliz que yo, hasta que hace medio año, pero quizá debería haberles dicho antes que la propiedad más importante de nuestra vecindad pertenece a Charles Adams, el propietario de la casa de ladrillo, aquella casa que ven ustedes. —¿Charles Adams? —exclamó la asombrada Alice. —¿Conoce usted a Charles Adams? —Sí, señora, para mi desgracia, vino hará medio año a cobrar las rentas de la propiedad que acabo de mencionar. Fue entonces cuando le vi por primera vez. Como parece conocerle, señora, no necesito describirle lo maravilloso que es. No pude resistir sus encantos. —Bah, ¿quién podría? —dijo Alice con un profundo suspiro. Como mi tía mantenía una íntima amistad con su cocinera, decidió, a petición mía, intentar averiguar, por medio de su amiga, si había alguna posibilidad de que éste correspondiera a mi afecto. Con este fin, fue una tarde a tomar el té con la señora Susan, quien en el curso de la conversación hizo mención de la bondad de su posición y de la bondad de su amo, tras lo cual mi tía comenzó a sonsacarla con tanta destreza que, en poco tiempo, Susan le dijo que no creía que su amo se casara nunca, porque dijo: me ha declarado muchas veces que su esposa, quienquiera que fuese, debía poseer juventud, belleza, alta cuna, ingenio, merecimientos y dinero. Muchas veces he intentado, continuó, razonar con él sobre esta resolución y convencerle de la improbabilidad de que encuentre a una dama semejante, pero mis argumentos no han tenido el menor efecto y continúa tan firme en su resolución como siempre. Pueden imaginarse, señoras, mi desconsuelo al escuchar esto, pues, a pesar de verme provista de juventud, belleza, ingenio y merecimientos, y a pesar de ser la probable heredera de la casa de mis tías y de su negocio, él podía considerarme deficiente en términos de rango y por lo tanto inmerecedora de su mano. No obstante, decidí dar un paso muy atrevido, y le escribí una carta sumamente amable, ofreciéndole con gran ternura mi mano y mi corazón. Como contestación, recibí una furiosa y displicente negativa. Creyendo que quizás se trataba más del efecto de su modestia que de otra cosa, volví a insistir sobre el asunto, pero él no contestó nunca más a mis cartas y poco después abandonó el condado. Tan pronto como supe de su marcha,
Le escribí aquí, informándole de que en poco tiempo tendría el honor de esperarle en tramposería sin recibir respuesta alguna. Elegí entonces tomar su silencio como muestra de consentimiento. Dejé Gales sin decírselo a mi tía, y llegué aquí esta mañana después de un fatigoso viaje. Al preguntar dónde estaba su casa, me indicaron que cruzara este bosque, y la casa es aquella que ustedes pueden ver. Con el corazón alborozado por la esperada felicidad de contemplarle, entré en la casa, y continué avanzando por su interior, cuando me sentí repentinamente cogida por una pierna y al examinar la causa, me encontré con que había caído en una de esas trampas de acero tan comunes en las tierras de los caballeros. «¡Bah!», exclamó Lady Williams. «¡Cuánta suerte hemos tenido de encontrarla, porque de otra forma quizá hubiésemos compartido con usted la misma suerte!». «Sí, señoras, verdaderamente es una suerte para ustedes que yo les haya precedido», grité como pueden fácilmente imaginar, hasta que los bosques resonaron con mis gritos y hasta que uno de los criados del despreciable vino en mi ayuda y me liberó de la terrible prisión. Pero no antes de que una de mis piernas se rompiera totalmente. Capítulo 6. Ante este melancólico recital, los bellos ojos de Lady Williams se encontraban arrasados en lágrimas, y Alice no pudo evitar la siguiente exclamación: «¡Oh, qué crueldad la de Charles, que rompe los corazones y las piernas de todas las que le quieren bien!». Lady Williams entonces la interrumpió y observó que la pierna de la joven dama debía ser atendida sin la menor dilación. Tras examinar la fractura, se puso manos a la obra inmediatamente y llevó a cabo la operación con gran habilidad, algo de todo punto maravilloso, teniendo en cuenta que nunca antes había hecho nada semejante. Entonces, Lucy se levantó del suelo y, dándose cuenta de que podía caminar con una enorme facilidad, las acompañó hasta la casa de Lady Williams a petición particular de la dama. La perfecta figura, el bello rostro y las elegantes maneras de Lucy ganaron de tal modo el afecto de Alice que cuando se separaron, lo que no sucedió hasta después de la cena, le aseguró que después de su padre, hermano, tíos, tías, primos y otros parientes, Lady Williams, Charles Adams y media docena de amigos particulares, la amaba casi más que a cualquier otra persona en el mundo. Una afirmación tan halagadora hubiera proporcionado lógicamente un gran placer a Lucy, de no ser porque se había dado perfecta cuenta de que la amable Alice se había despachado a gusto con el clarete de Lady Williams. Esta dama, cuya capacidad de discernimiento era grande, leyó en el inteligente rostro de Lucy lo que pensaba sobre el asunto, y tan pronto como la señorita Johnson se marchó, se dirigió a ella de esta manera: «Cuando conozca un poco mejor a mi Alice, no se sorprenderá, Lucy, de ver cómo la querida criatura bebe un poco más de la cuenta, porque cosas como esta pasan todos los días. Esta muchacha tiene muchas raras y encantadoras cualidades, pero la sobriedad no es una de ellas. En realidad, la familia en pleno es un triste ejemplo de borrachos. Lamento decir que nunca conocí a tres más viciosos del juego que ellos, Alice en particular, pero es una niña encantadora. Me imagino que su temperamento no es uno de los más dulces del mundo, la verdad es que la he visto en cada arrebato, pero es una joven encantadora. Estoy segura de que le gustará. Me cuesta pensar en alguien más amable. Si hubiese podido verla la otra noche, qué manera de desvariar. Y por una cosa tan nimia. Realmente es una niña encantadora, y siempre la querré, según su descripción. Parece tener muy buenas cualidades», replicó Lucy. «Oh, miles», contestó Lady Williams, «aunque es posible que sea demasiado parcial, y a la hora de ver sus verdaderos defectos me ciegue el afecto que siento por ella». Capítulo 7. A la mañana siguiente, las tres señoritas Simpson se dirigieron a la casa de Lady Williams, quien la recibió con la mayor educación, y les presentó a Lucy, con la cual la mayor de las hermanas estaba tan encantada que al despedirse de ella, declaró que su única ambición en la vida era que las acompañara a Bath a la mañana siguiente, donde se disponían a pasar varias semanas. «Lucy», dijo Lady Williams, «es muy libre de hacer lo que quiera y espero que no dude en aceptar tan amable invitación por ningún tipo de consideración hacia mí. Realmente, no sé cómo podré separarme de ella. Nunca ha estado en Bath y creo que disfrutaría muchísimo con ese viaje. Hable, querida», continuó, dirigiéndose a Lucy, «¿qué le parece acompañar a estas damas? Me sentiré terriblemente mal sin su compañía, aunque, claro, sería muy agradable para usted y de verdad espero que vaya. Si decide ir, para mí será como la muerte, pero por favor, que esto no la detenga».
Lucy le rogó que le dieran permiso para declinar el honor de acompañarlas, con muchas expresiones de gratitud hacia la extrema generosidad que la señorita Simpson había demostrado al invitarla. La señorita Simpson se mostró muy defraudada ante la negativa. Lady Williams insistió en que debía ir, declaró que nunca la perdonaría si no lo hacía, y que nunca sobreviviría al hecho de que fuera. En resumen, utilizó argumentos tan persuasivos, que finalmente se resolvió que debía ir. La señorita Simpson enviaron a buscarla a las 10 de la mañana del día siguiente y Lady Williams tuvo pronto la satisfacción de recibir de su joven amiga la grata noticia de que había llegado a Bath sana y salva. Quizás sea oportuno volver ahora al héroe de esta novela, el hermano de Alice, de quien creo que apenas he tenido ocasión de hablar, lo que en parte se deba probablemente a su triste afición al licor, algo que de forma tan absoluta le privaba del uso de aquellas facultades con las que la naturaleza le había dotado, y que explica que no hiciera nunca algo digno de mención. Su muerte se produjo poco después de la marcha de Lucy, y fue la consecuencia natural de esta perniciosa práctica. Con el fallecimiento de su hermana se convirtió en heredera única de una enorme fortuna, algo que al darle renovadas esperanzas de parecer una esposa aceptable ante los ojos de Charles Adams, no podía dejar de agradarle muchísimo, de modo que como el efecto era motivo de alegría, la causa apenas podía lamentarse. Consciente de que la violencia de su afecto no hacía sino aumentar día a día, decidió por fin confiarse a su padre y expresarle su deseo de que propusiera a Charles una unión entre ambos. Su padre le dio su consentimiento, y partió una mañana a exponer el caso al joven. Siendo el señor Johnson un hombre de pocas palabras, no tardó mucho en decir lo que tenía que decir. La respuesta que recibió fue la siguiente: Señor, quizás espere de mí que me muestre contento y agradecido por la oferta que me acaba de hacer, pero permítame que le diga que la considero una afrenta. Señor mío, sepa usted que me considero lo que se dice una belleza perfecta. Me pregunto dónde podría usted encontrar una figura más hermosa o una cara más encantadora que las mías. Por otra parte, creo que mis modales y mi trato son de la más exquisita finura, hay en ellos una elegancia y una peculiar delicadeza que no he encontrado en ninguna otra persona, y que me resulta imposible describir. Modestia aparte, mis dotes para todas las lenguas, todas las ciencias, todas las artes, y para todo, son superiores a las de cualquier otra persona en Europa. Mi temperamento es equilibrado, mis virtudes innumerables, no tengo igual. Siendo esta mi condición, caballero, ¿puede decirme qué significa eso de que desea verme casado con su hija? Permítame que haga un rápido esbozo de usted y de ella. Le considero a usted, caballero, algo así como un muy buen hombre. En general, sin duda es usted un borrachuzo, pero eso no me importa. En cuanto a su hija, no es ni suficientemente bella, ni suficientemente amable, ni suficientemente inteligente, ni suficientemente rica para mí. De mi esposa no espero sino lo que mi esposa encontrará en mí, perfección. Estos son, señor mío, mis sentimientos, de los cuales me honro. Solo tengo una amiga, y me enorgullezco de tener solo una. En estos momentos se encuentra preparándome la cena, pero si desea usted verla, la llamaré. Ella podrá informarle de que estos han sido siempre mis sentimientos. El señor Johnson quedó satisfecho con la explicación, y expresando su agradecimiento al señor Adams por el retrato que había hecho de él y de su hija, se marchó. Al escuchar de su padre el triste relato del poco éxito que había tenido la visita, la desgraciada Alicia apenas pudo soportar su frustración, y corrió a agarrarse a su botella, con lo que la frustración quedó en poco tiempo olvidada. Capítulo 8. Mientras se trataban estos asuntos en tramposería, Lucy se dedicaba a conquistar todos los corazones de Bath. 15 días de estancia allí habían borrado en ella casi todo recuerdo del cautivador Charles. La memoria de lo que había sufrido su corazón a causa de sus encantos, y su pierna por la trampa de caza de su propiedad, la permitían olvidar con tolerable facilidad algo que estaba decidida a hacer. Con tal propósito, dedicaba 5 minutos cada día a apartarlo de su recuerdo. Su segunda carta a Lady Williams contenía la agradable noticia de que había cumplido su empresa satisfactoriamente, mencionando también la proposición de matrimonio que había recibido del duque de un hombre mayor, de noble fortuna, cuya mala salud era la razón principal de su viaje a Bath. Realmente no sé, continuaba, si quiero o no aceptar esta proposición, lo cual me hace sufrir.
Veo las miles de ventajas que se derivarían de un matrimonio con el duque, pues, al margen de otras menos importantes relacionadas con el rango y la fortuna, este matrimonio me proporcionaría un hogar, que es lo que deseo por encima de todo. Su amable deseo, señora, de que permanezca siempre a su lado, es noble y generoso, pero no puedo aceptar convertirme en una carga tan pesada para alguien a quien tanto estimo y valoro, que uno solo debería recibir favores de la gente que desprecia. Es un sentimiento que me inculcó mi respetable tía en la niñez, y que en mi opinión no puedo llevar a cabo estrictamente según tengo entendido. La excelente mujer de la que hablo está ahora demasiado enfadada por mi imprudente marcha de Gales, como para recibirme de nuevo. Deseo ardientemente dejar a las damas con las que me encuentro ahora, dejando a un lado la ambición. La señorita Simpson es verdaderamente muy amable, pero su hermana, la envidiosa y malvada Sukey, es demasiado desagradable para la convivencia. Tengo razones para creer que la admiración que he despertado en los círculos de las gentes principales de este lugar ha despertado su odio y su envidia, porque a menudo me ha amenazado, habiendo incluso intentado cortarme la garganta. Comprenderá, señora, que tengo razones para desear abandonar Bath y tener un hogar que me acoja. Aguardaré impaciente su consejo sobre el duque. Su muy agradecida etc. Lucy. Lady Williams le envió su opinión sobre el asunto de la siguiente forma: mi queridísima Lucy, ¿por qué duda un momento sobre el duque? He hecho algunas averiguaciones sobre su persona, y he sabido que se trata de un hombre analfabeto y sin principios. Jamás mi Lucy se unirá a un hombre semejante. Esta persona posee una enorme fortuna que no deja de crecer cada día. ¿Con cuánta nobleza la gastaría usted? ¿Qué crédito le daría a los ojos de todo el mundo? ¿Cuánto le respetarían por la cuenta de su esposa? Pero no entiendo, mi queridísima Lucy, ¿por qué no toma una decisión inmediatamente y regresa a mí, para nunca más separarse de mi lado? Aunque admiro sus nobles sentimientos con respecto a los favores, le ruego que estos no le impidan hacerme feliz. Sin duda esto me acarreará grandes gastos, tenerla siempre junto a mí, gastos que no podré soportar. Pero ¿qué es eso en comparación con la felicidad que me procurará su compañía? Sé que me arruinará, por lo cual no creo que acepte usted superar estos argumentos o rechazar volver al lado de su más ferviente etc. Williams. Capítulo 9. ¿Cuál habría sido el efecto del consejo de Lady Williams, de haberlo recibido Lucy? Es algo que no podemos saber, ya que éste llegó a Bath pocas horas después de que hubiera exhalado su último aliento. Lucy fue la víctima de la envidia y de la malicia de Sukey, quien, celosa de la superioridad de sus encantos, y haciendo uso del veneno, la arrancó del mundo que se había rendido a sus pies. A la edad de 17 años, así murió la amable y encantadora Lucy, cuya vida no había sido marcada por ningún crimen, ni mancillada por falta alguna, salvo su imprudente marcha del lado de sus tías, y cuya muerte fue sinceramente lamentada por todos los que la conocieron. Entre sus amigos más afligidos se encontraban Lady Williams, la señorita Johnson y el duque, de los cuales los dos primeros sentían un gran afecto por ella, especialmente Alice, quien había pasado una tarde entera en su compañía, y nunca había vuelto a pensar en ella desde entonces. La aflicción de su gracia puede también entenderse, ya que perdió a alguien por quien, en el curso de los últimos 10 días, había experimentado un tierno afecto y un sincero interés. El duque lloró su pérdida con inquebrantable constancia durante 15 días, al final de los cuales gratificó la ambición de Caroline Simpson elevándola al rango de duquesa. De aquella forma vio por fin Caroline gratificada su máxima pasión, y se sintió plenamente dichosa. Poco después su hermana, la pérfida Sukey, se vio también gratificada de la forma que verdaderamente merecía, y que sus acciones demuestran que fue su eterno deseo. Su brutal asesinato fue descubierto, y a pesar de la intercesión de todos sus amigos, fue rápidamente llevada a la horca. La bella pero afectada Cecilia era demasiado consciente de la superioridad de sus propios encantos para imaginar que si Caroline se había podido comprometer con un duque, ella podría aspirar sin problema al afecto de algún príncipe. Y sabiendo que los de su país natal estaban archicomprometidos, dejó Inglaterra, y he oído decir que es ahora la sultana favorita del gran mogul. Mientras tanto, los habitantes de Tramposería se vieron sumidos en un estado de enorme sorpresa y perplejidad, ya que comenzó a circular la noticia del proyectado matrimonio de Charles Adams. El nombre de la dama era todavía un secreto.
el señor y la señora Jones imaginaron que se trataba de la señorita Johnson, pero esta estaba mejor informada. Todos sus temores se centraban en la cocinera de Charles, cuando, para él, asombro de todos, este se unió públicamente a Lady Williams. Finis, Edgar y Emma, cuento, capítulo primero. No puedo entender, dijo Sir Godfrey a Lady Marlowe, por qué continuamos en un alojamiento tan deplorable como este, en una sucia ciudad de provincias, cuando tenemos 3 casas estupendas de nuestra propiedad, en los mejores sitios de Inglaterra, y en perfectas condiciones para ser habitadas. Tengo la seguridad, Sir Godfrey, replicó Lady Marlowe, de que ha sido muy en contra de mi deseo que hemos permanecido aquí tanto tiempo, y el simple hecho de que estemos aquí ha sido siempre para mí un absoluto misterio, ya que ninguna de nuestras casas necesita la menor reparación. No, querida, contestó Sir Godfrey, eres la última persona que podría sentirse descontenta por lo que ha significado siempre un cumplido hacia ti, porque es imposible que no te des cuenta de los grandes inconvenientes a los que tus hijas y yo nos hemos visto sometidos durante los 2 años que hemos permanecido apiñados en este alojamiento, para darte placer. Pero, querido, replicó Lady Marlowe, ¿cómo puedes decir semejantes falsedades, cuando sabes muy bien que fue por ti y por las niñas, por lo que dejé una casa, extremadamente cómoda, situada en el lugar más delicioso y rodeada de la vecindad más agradable, para vivir 2 años apiñada en un tercer piso, en una ciudad insalubre y llena de humo, que me ha provocado una fiebre constante y casi me lleva a la muerte? Como después de varios intercambios más ninguno de los dos podía determinar quién tenía la culpa, dejaron prudentemente a un lado el tema, y, después de empacar su ropa y de pagar la renta, partieron a la mañana siguiente con sus 2 hijas a su casa de Sussex. Sir Godfrey y Lady Marlowe eran en verdad personas muy sensatas, y aunque, como muchas otras personas sensatas, algunas veces hicieran alguna tontería como en este caso, sus acciones estaban por lo general guiadas por la prudencia y regidas por la discreción. Después de un viaje de 2 días y medio, llegaron a Marlhurst, en buen estado y con buen ánimo. Tan contentos estaban todos de volver a habitar una casa que habían abandonado durante 2 años, que ordenaron tocar las campanas y distribuyeron 9 peniques entre los tañedores. Capítulo segundo. La noticia de su llegada, que se extendió rápidamente por toda la región, hizo que en el curso de pocos días recibieran visitas de felicitación de todas las familias de la zona. Entre los últimos se encontraban los habitantes de Wilmot Lodge, una hermosa villa, no muy distante de Marlhurst. El señor Wilmot era el representante de una familia muy antigua y, además de los bienes de su padre, poseía buena parte de las acciones de una mina de plomo y un billete de lotería. Su esposa era una mujer agradable, sus hijos eran tantos que no podemos describirlos aquí uno a uno, baste decir que, en general, tenían inclinación por la virtud y no eran dados a la maldad. Siendo la familia demasiado numerosa para ir de visita a un tiempo, los padres llevaban a 9 hijos en cada una, de forma alternativa. Cuando el coche se detuvo a la puerta de Sir Godfrey, los corazones de las señoritas Marlowe comenzaron a latir intensamente ante la enorme expectación que en ellas despertaba la idea de volver a ver a una familia que tanto querían. Emma, la más joven, que estaba particularmente interesada en su llegada, dado su afecto por el hijo mayor, permaneció en la ventana de su vestidor, con la nerviosa esperanza de ver descender del carruaje al joven Edgar. El señor y la señora Wilmot hicieron su aparición en primer lugar, junto con las 3 hijas mayores. Emma comenzó a temblar. Robert, Richard, Ralph y Rodolphus aparecieron a continuación. Emma palideció. Sacaron a las niñas más pequeñas del coche. Emma se hundió sin aliento en el sofá. Un lacayo vino a la habitación para anunciarle la llegada del grupo. Su corazón estaba demasiado lleno para contener su aflicción. Necesitaba un confidente, y pensó que en Thomas podría encontrar a un confidente fiel, porque necesitaba uno y Thomas era el único que tenía a mano. A él le abrió su corazón sin guardarse nada y después de declararle la pasión que sentía hacia él, joven Wilmot, le pidió que le aconsejara sobre la mejor forma de sobrellevar el melancólico dolor que padecía. Thomas, quien de buen gusto se habría excusado para no escuchar sus quejas, le rogó que le diera permiso para no darle ningún tipo de consejo sobre el asunto, cosa que ella tuvo que acatar muy en contra de su voluntad. Después de despedirle con numerosos ruegos de que le guardara el secreto, bajó con él
corazón oprimido a la sala, donde encontró a la buena compañía sentada según la costumbre social en torno a un fuego llameante. Capítulo 3. Emma permaneció en la sala cierto tiempo, antes de reunir el suficiente valor para preguntar a la señora Wilmot sobre el resto de su familia, y cuando lo hizo, fue con una voz tan baja y tan titubeante, que nadie supo que estaba hablando, abatida por el escaso éxito de su primer intento, no hizo ningún otro, hasta que, cuando la señora Wilmot pidió a una de sus hijas pequeñas que tocara la campana para pedir el coche, cruzó a toda velocidad la habitación, y apoderándose del cordón de la campana dijo con gran decisión: «Señora Wilmot, no saldrá usted de esta casa sin decirme cómo se encuentra el resto de su familia, en particular su hijo mayor». Todos se mostraron muy sorprendidos ante aquellas palabras tan inesperadas, más aún teniendo en cuenta la forma en que las había dicho, pero la determinación de Emma, que no estaba dispuesta a quedarse otra vez sin respuesta, hizo que la señora Wilmot pronunciara con gran elocuencia la siguiente alocución: «Todos nuestros hijos se encuentran perfectamente bien, aunque la mayoría están fuera de casa. Amy está con mi hermana Clayton, Sam en Eton, David con su tío John, Jamie y Will están en Winchester, Kitty en King's Square, Ned con su abuela, Etty y Patty están en un convento en Bruselas, Edgar está en la universidad, Peter con la nodriza, y el resto, excepto los 9 que están aquí, en casa». Solo con dificultad pudo Emma contener las lágrimas al escuchar la ausencia de Edgar. No obstante, consiguió mantener cierta compostura hasta que los Wilmot se marcharon, después de lo cual, no encontrando ya freno alguno al desbordamiento de su tristeza, dejó que ésta fluyese libremente, y se retiró a su habitación, donde continuó llorando el resto de su vida. Finis, Henry y Eliza, novela dedicada humildemente a la señorita Cooper por su obediente y humilde servidora, la autora. Mientras Sir George y Lady Harcourt supervisaban el trabajo de sus segadores, recompensando el esfuerzo de unos con sonrisas de aprobación, y castigando la ociosidad de otros con una caña, descubrieron, en el suelo y casi oculta tras un montón de heno, a una bonita niña de no más de 3 meses de edad, conmovidos por la encantadora gracia de su cara y deleitados por las respuestas infantiles pero vivaces que daba a sus numerosas preguntas, resolvieron llevársela a casa, y, no teniendo hijos propios, cuidar de ella y educarla a sus expensas, siendo ellos mismos buenas personas. Su primer y principal cometido fue inculcarle el amor a la virtud y el odio al vicio, algo en lo que tuvieron tanto éxito. También Eliza tenía un instinto natural para el bien, que cuando creció se convirtió en el deleite de todos los que la conocían. Adorada por Lady Harcourt y por Sir George, y admirada por todo el mundo, su vida transcurrió en un flujo de ininterrumpida felicidad, hasta que cumplió los 18 años, momento en el cual, descubierta cuando robaba un cheque de 50 libras, fue puesta de patitas en la calle por sus inhumanos benefactores. Una transición como esa, en alguien que no poseyera una inteligencia tan noble y exaltada como la de Eliza, hubiera significado la muerte. Pero ella, feliz y consciente de su propia excelencia, decidió divertirse, sentada bajo un árbol, componiendo y cantando las siguientes líneas. Canción. Aunque las desgracias vayan conmigo, espero que nunca necesite un amigo. Inocente el corazón, seguiré mi camino. Nunca de la virtud se apartará el paso mío. Después de haberse divertido durante varias horas con esta canción, y con sus propias y agradables reflexiones, se levantó, y tomó el camino hacia una pequeña ciudad de provincias, en la cual su amiga más íntima regentaba el León Rojo. Tan pronto como la señora Wilson, que era la criatura más amable de la tierra, conoció los deseos de Eliza, se sentó en el bar y se puso a escribir la siguiente carta a la duquesa de F., la mujer a quien, entre todas las demás, más estimaba. A la duquesa de reciba en el seno de su familia, a petición mía, a una joven de excepcional personalidad, que es tan buena como para elegir su compañía antes de ponerse a servir. Apresúrese y tómela de los brazos de su S.A.S.I.S.O.M. La duquesa, cuya amistad con la señora Wilson la hubiera hecho recorrer cualquier distancia, se sintió regocijada ante aquella oportunidad de hacer un favor a su amiga, y por lo tanto, se puso en marcha inmediatamente después de recibir la carta, y llegó al León Rojo aquella misma noche. La duquesa de tenía unos 45 años y medio. Sus pasiones eran fuertes, sus amistades firmes y sus enemigos inconquistables. Era viuda, y tenía solo una hija que estaba a punto de casarse con un joven de considerable fortuna.
Tan pronto contempló la duquesa a nuestra heroína, le rodeó el cuello con sus brazos, le declaró que estaba encantada con ella y que estaba resuelta a que nunca más se separasen. Eliza se mostró feliz con tal demostración de amistad, y después de despedirse de la forma más afectuosa de su querida señora Wilson, acompañó a su gracia a su casa de Surrey. A la mañana siguiente, la duquesa presentó a Eliza Lady Harriet muy afectuosamente, mostrándose esta última tan encantada con ella que le rogó que la considerase su hermana, algo que Eliza prometió hacer con la mayor de las condescendencias. Estando a menudo con la familia, el señor Cecil, el amante de Lady Harriet, estaba a menudo con Eliza, desencadenándose entre ambos un mutuo amor. Después de declarar Cecil la prioridad del suyo, convenció a Eliza para que accediese a una unión privada, algo que resultó muy sencillo, ya que, como el capellán de la duquesa estaba él mismo muy enamorado de Eliza, sabían que haría cualquier cosa por complacerla. Una noche en que la duquesa y Lady Harriet tenían el compromiso de asistir a una reunión, aprovecharon su ausencia para que el enamorado capellán llevara a cabo su unión. El asombro de las damas fue grande cuando, al regresar a su casa, se encontraron, en vez de con Eliza, con la siguiente nota: «Señora, nos hemos casado y nos hemos ido, Henry y Eliza Cecil». Una vez hubo leído la carta, que explicaba muy bien todo el asunto, su gracia estalló en un ataque extremadamente violento, y después de pasar una buena media hora, llamándoles por los nombres más sorprendentes que su rabia le dictara, envió tras ellos a 300 hombres armados, con órdenes de no volver si no era con sus cuerpos muertos o vivos, con la intención de que si los traían en este último estado, les procuraría la muerte, por medio de algún sistema de tortura después de algunos años de confinamiento. Mientras tanto, Cecil y Eliza continuaban con su fuga al continente, un lugar que les parecía más seguro que su tierra natal, debido a los terribles efectos de la venganza de la duquesa, que hacían bien en temer. En Francia permanecieron 3 años, tiempo durante el cual fueron padres de 2 niños. Al final de este período Eliza se encontró viuda y sin nada con lo que sostener ni a sus hijos y ni a ella misma. Desde su matrimonio, habían vivido una renta de 18.000 libras al año. Ahora, encontrándose los bienes del señor Cecil muy por debajo de la 20ª parte del valor de estos, y habiendo vivido hasta el límite de sus ingresos, no habían podido ahorrar sino una auténtica minucia. Inmediatamente después de la muerte de su esposo, y consciente de la precariedad de sus asuntos, Eliza partió para Inglaterra en un barco de guerra de 55 cañones que mandaran construir en días más prósperos, pero no acababa de desembarcar en Dover con un niño en cada mano, cuando fue apresada por los oficiales de la duquesa y conducida por ellos a una confortable y pequeña Newgate 2 propiedad de la dama, que había mandado erigir para la recepción de sus prisioneros privados. No bien acababa de entrar en su mazmorra, lo primero que le vino a Eliza a la cabeza fue la idea de cómo salir de allí. Se dirigió hacia la puerta, pero estaba cerrada, miró hacia la ventana, pero estaba cruzada con barras de hierro. Viendo frustradas ambas expectativas, sintió cómo la desesperanza ante la idea de poder llevar a cabo su escapada se apoderaba de ella. Por fortuna, descubrió en la esquina de la celda una pequeña sierra y una escala de cuerda. Ayudándose con la sierra, se puso inmediatamente a trabajar y en pocas semanas había cortado todas las barras excepto una, a la cual ató la escala. Surgió entonces una dificultad, que durante algún tiempo no supo cómo resolver. Sus hijos eran demasiado pequeños para descender por la escala por ellos mismos, y tampoco podía llevarlos en brazos en su descenso. Por fin, decidió arrojar todos sus vestidos, los que tenía en gran cantidad, y después de tirar una buena carga para que no se hirieran, arrojó a sus hijos tras ellos, hecho lo cual, descendió la escala con facilidad, teniendo el placer de hallar a sus niños, al final de esta, en perfecto estado de salud y profundamente dormidos. Se encontró entonces en la fatal necesidad de vender su guardarropa, tanto para la preservación de sus hijos como para la suya propia. Con lágrimas en los ojos se separó de estas últimas reliquias de su antigua gloria, y con el dinero que obtuvo por ellas, compró otras más útiles, algunos juguetes para sus niños y un reloj de oro para ella. Pero apenas había terminado de comprar los útiles arriba mencionados, comenzó a sentir bastante hambre, y tuvo razones para creer, por los mordiscos que recibió en 2 de sus dedos, que sus niños se encontraban en una situación muy parecida. Para remediar esta inevitable desgracia, decidió volver al lado de sus antiguos amigos, Sir George y Lady Harcourt,
cuya generosidad había experimentado tan a menudo y con la esperanza de experimentarla otra vez con la misma frecuencia. Eliza tenía que viajar unas 40 millas para llegar a la hospitalaria mansión. Después de haber caminado 30 sin parar, se encontró a la entrada de un pueblo al que en tiempos más felices había acompañado a Sir George y a Lady Harcourt a tomar una comida fría en una de sus fondas. Los recuerdos de sus aventuras desde la última vez que había participado en una de aquellas felices comilonas ocuparon su pensamiento durante algún tiempo mientras permanecía sentada a la puerta de la casa de un caballero. Tan pronto como estas reflexiones tocaron a su fin, se levantó y decidió apostarse ante aquella misma fonda que también recordaba y de cuya clientela, en su entrar y salir de la fonda, esperaba recibir alguna caritativa propina. Acababa de tomar su puesto ante la fonda cuando un coche salió por la puerta y al volver la esquina en la que estaba apostada, se detuvo para dar al postillón una oportunidad de admirar la belleza del panorama. Eliza avanzó entonces hacia el coche y se disponía a pedir una caridad, cuando, al fijar sus ojos en la dama que se encontraba en su interior, exclamó Lady Harcourt, a lo cual replicó la dama Eliza. Sí, señora, la desdichada Eliza en persona. Sir George, que también estaba en el interior del coche, pero que se encontraba demasiado sorprendido a hablar, se disponía a pedir a Eliza una explicación sobre la situación en la que se hallaba, cuando Lady Harcourt, transportada de alegría, exclamó Sir George, Eliza no es solo nuestra hija adoptada, sino también nuestra verdadera hija. ¿Nuestra verdadera hija? ¿Qué quiere decir, Lady Harcourt? ¿Sabe usted bien que nunca ha tenido hijos? Explíquese, se lo ruego. Debe recordar, Sir George, que cuando embarcó hacia América, me dejó encinta. Lo recuerdo. Continúe, querida Pally. 4 meses después de que se marchara, tuve a esta niña, pero temiendo su justo resentimiento hacia ella por no ser el niño que deseaba, la llevé junto a un montón de heno y allí la dejé acostada. Pocas semanas más tarde regresó usted y afortunadamente para mí no me hizo ninguna pregunta sobre el asunto. Feliz en mi interior por el bienestar de mi niña, pronto olvidé que la había tenido. Tanto fue así que cuando poco después la encontramos junto al mismo montón de heno donde la había dejado, tenía la misma idea que usted de que fuese mía, es decir ninguna, y creo que nada me hubiese recordado tal circunstancia de no haber escuchado ahora su voz accidentalmente y que me parece el verdadero duplicado de la de mi propia niña. El relato convincente y racional que ha hecho de todo el asunto, dijo Sir George, no deja lugar a dudas de que es nuestra hija, y como tal, la perdono totalmente del robo que llevara a cabo. A continuación, se produjo una mutua reconciliación y Eliza, subiendo al coche con sus 2 hijos, volvió al hogar del que había estado ausente durante casi 4 años. Tan pronto como volvió a gozar de su antiguo poder en Harcourt Hall, reunió un ejército con el cual derribó por completo la negate de la duquesa, a pesar de lo confortable del edificio, y con este acto se ganó las bendiciones de miles y el aplauso de su propio corazón. Finis. La bella Cassandra. Novela en 12 capítulos. Dedicada a la señorita Austen ***. Dedicatoria. Señora, es usted un fénix. Su gusto es refinado, sus sentimientos nobles y sus virtudes innumerables. Su físico es hermoso, su figura elegante y sus formas majestuosas. Sus modales son pulidos, su conversación racional y su apariencia singular. Si por esta razón el siguiente relato le proporciona un momento de diversión, satisfará todos los deseos de su más obediente y humilde servidora. La autora. Capítulo 1. Cassandra era la hija y la única hija de una celebrada costurera de Bond Street. Su padre era de noble cuna, pues estaba emparentado de cerca con el mayordomo de la duquesa de. Capítulo 2. Cuando Cassandra cumplió los 16 años, y era hermosa y simpática y dispuesta a correr el riesgo de enamorarse de un gorro elegante, su madre justo acababa de terminar uno a medida por encargo de la condesa de. Se lo puso en su gentil cabeza y salió de la tienda de su madre a hacer fortuna. Capítulo 3. La primera persona con que se encontró fue el vizconde de
Un joven no menos celebrado por sus logros y virtudes que por su elegancia y hermosura. Le hizo una reverencia y siguió su camino. Capítulo 4. Seguidamente se dirigió a una pastelería donde devoró 6 helados, se negó a pagarlos, atizó al pastelero y huyó. Capítulo 5. A continuación se subió a un coche de alquiler y ordenó que la llevaran a Hampstead, donde no bien hubo llegado ordenó al cochero que diera la vuelta y regresase. Capítulo 6. De regreso al mismo sitio de la misma calle de donde había partido, el cochero solicitó su paga. Capítulo 7. Buscó en sus bolsillos una y otra vez, pero por más que buscó todo fue en vano. Ni una moneda pudo encontrar. El hombre se puso exigente. Ella se puso el gorro en la cabeza y empezó a correr. Capítulo 8. Por muchas calles siguió su camino y en ninguna encontró la menor aventura hasta que al doblar una esquina de Bloomsbury Square, se tropezó con María. Capítulo 9. Cassandra se sobresaltó y María pareció sorprendida, las dos temblaron, se sonrojaron, palidecieron y pasaron de largo sin dirigirse una palabra. Capítulo 1. Cassandra fue abordada a continuación por su amiga la viuda, la cual, asomando su pequeña cabeza por la estrecha ventana inferior, le preguntó qué tal le iba. Cassandra le hizo una reverencia y siguió su camino. Capítulo 11. Un cuarto de milla después se encontraba en el hogar paterno de Bond Street, del que llevaba ahora ausente casi 7 horas. Capítulo 12. Al entrar fue estrechada contra el seno de su madre por aquella valiosa mujer. Cassandra sonrió y se dijo en un suspiro, he aquí un día bien aprovechado. Finis. Las 3 hermanas novela, la siguiente novela inacabada, está dedicada respetuosamente al caballero Edward Townsend, por su humilde y obediente servidora, la autora, primera carta, de la señorita Stanhope a la señora. Mi querida Fanny, soy la criatura más feliz del mundo, ya que acabo de recibir una proposición de matrimonio del señor Watts. Es la primera que recibo en mi vida, y no sé cómo valorarla. ¡Qué triunfo el mío sobre las Dutton! No tengo intención de aceptarla, al menos eso creo, pero como no estoy del todo segura le di una respuesta un tanto equívoca, y me fui. Y ahora, mi querida Fanny, quisiera que me aconsejara sobre si debo aceptar o no su proposición. Pero para que puedas juzgar sus méritos y la situación del asunto, te haré un relato del mismo. Se trata de un hombre bastante mayor, de unos 32 años, muy feo, tan feo que apenas puedo soportar mirarlo. Es bastante desagradable y le odio más que a cualquier otra persona en el mundo. Tiene una fortuna enorme y se propone poner muchos bienes a mi nombre en el contrato prenupcial, pero goza de muy buena salud. En resumen, no sé qué hacer. Si le rechazo, tan verdad como que me lo dijo, pedirá en matrimonio a Sofía, y si ella le rechaza, a Georgiana, y no podría soportar ver casadas antes que yo a ninguna de las dos. Si le acepto, sé que seré una desgraciada el resto de mi vida, porque tiene un temperamento terrible, es irritable, extremadamente celoso y tan tacaño, que vivir a su lado no es vivir. Me dijo que le mencionaría el asunto a mamá. Yo insistí en que no lo hiciera, porque con toda seguridad ella me obligará a casarme, lo quiera o no. No obstante, lo más probable es que ya lo haya hecho, porque es de esos que hacen todo lo que se desea que no hagan. Creo que será mío. ¡Qué triunfo! Casarme antes que Sophie, Georgiana y las Dutton, y me prometió que tendría un nuevo coche para la ocasión, pero casi tenemos una discusión sobre el color, porque yo insistí en que debía ser de lunares azules y plateados, y él declaró que debía ser chocolate liso, y para provocarme aún más, me dijo que debía ser tan bajo como el antiguo de su propiedad. Afirmo que no me casaré con él. Me dijo que volvería mañana para recibir mi contestación final, de modo que debo agarrarlo mientras pueda. Sé que las Dutton me envidiarán y que me correspondería ser la chaperona de Sophie y de Georgina en todos los bailes de invierno, pero no sé para qué, porque lo más probable es que no me deje ir, y es que sé que odia bailar, y es incapaz de pensar que a alguien le pueda gustar algo que él odia. Por otra parte, se pasa el día diciendo que las mujeres deberían estar siempre en casa, y tonterías de esas. Creo que no me casaré nunca con él. Le debería rechazar de inmediato, si estuviera segura de que ninguna de mis hermanas le aceptaría, y de que si eso sucediera,
No les haría una proposición a las Dutton, no puedo correr ese riesgo, de modo que si me promete mandar hacer el coche como se lo he pedido, me casaré con él, si no bien puede viajar en él con su propia compañía. Espero que te parezca bien mi decisión, no puedo pensar en nada mejor. Tu afectuosa amiga, Mary Stanhope, de la misma a la misma. Querida Fanny, acababa de sellar mi última carta para ti, cuando mi madre subió a mi habitación, y me dijo que quería hablarme de un asunto muy particular. Ah, ya sé de qué se trata, dije yo, ese viejo loco del señor Watts te lo ha contado todo, aunque le rogué que no lo hiciera. En cualquier caso, no podrás obligarme a casarme con él si no quiero. No pienso obligarte, mi niña, solo quiero saber qué piensas sobre su proposición, insistir en que te decidas por una cosa o por la otra, porque si tú no lo aceptas, Sophie podría hacerlo. Bajea, repliqué inmediatamente. Sophie no tiene que dedicarle tiempo al asunto, porque, por supuesto, pienso casarme con él. Si esa es tu decisión, dijo mi madre, ¿por qué temías que forzase tus deseos? Pues porque no estoy segura de querer casarme o no con él. Eres la niña más extraña del mundo, Mary, lo que dices en un momento, lo desdices al siguiente. Dime de una vez por todas si tienes intenciones o no de casarte con el señor Watts. Por Dios, mamá, ¿cómo podría decirte lo que ni yo misma sé? Entonces, es mi deseo que lo sepas y enseguida, porque el señor Watts dice que no piensa permanecer en suspenso. Eso depende de mí. No es así, porque si no le das tu respuesta final mañana cuando se encuentre tomando el té con nosotros, pretende hablar con Sophie. Entonces le diré a todo el mundo que se ha comportado muy mal conmigo. ¿Y qué bien haría eso? El señor Watts ha sido el blanco de todo el mundo demasiado tiempo para que empiece a importarle ahora. Ojalá tuviera yo un padre o un hermano, porque entonces se batirían con él. Serían listos si lo consiguieran. Porque el señor Watts saldría corriendo antes. Y por lo tanto debes decidir, y vas a decidir un sí o un no antes de mañana por la tarde. ¿Pero por qué, si lo rechazo, tiene que hacerle proposiciones a mis hermanas? ¿Qué por qué? Pues porque desea ligarse a la familia. Y porque ellas son tan bonitas como tú. Pero, mamá, ¿se casará Sophie con él si se lo propone? Muy probablemente. ¿Por qué no habría de hacerlo? En cualquier caso, si no lo acepta, Georgiana lo hará, porque estoy decidida a no dejar escapar una oportunidad como esta, de ver situada a una de mis hijas de forma tan ventajosa. De modo que piénsalo bien. Te dejo para que decidas el asunto con tu conciencia. Y dicho esto se marchó. La única cosa en la que puedo pensar, mi querida Fanny, es en preguntar a Sophie y a Georgiana si le aceptarían en el caso de que les hiciera una proposición, y si me dicen que no lo harían. Estoy decidida a rechazarle yo también, porque le odio más de lo que puedas imaginar. En cuanto a las Dutton, si se casa con una de ellas, todavía tendré la satisfacción de haberlo rechazado antes. De modo que adeu, mi querida amiga, siempre tuya S. De la señorita Georgiana Stanhope a la señorita Cakes. Mi querida Anne, miércoles. Sophie y yo acabamos de idear una pequeña trampa para nuestra hermana mayor, con la que no estamos del todo de acuerdo, pero las circunstancias eran tales que si es cierto que es inexcusable, estas hacen que lo sea. Nuestro vecino el señor Watts le ha hecho una proposición de matrimonio a Mary, una proposición que ella no sabía muy bien cómo tomar, porque, aunque siente un rechazo particular por él, algo que por otra parte no tiene nada de particular, se casaría inmediatamente con esta persona antes de arriesgarse a que nos hiciera la misma proposición a Sophie o a mí, algo que éste prometió hacer, en caso de que ella le rechazara, porque debe saber que la pobre niña considera el hecho de que una de nosotras se case antes que ella como una de las mayores desgracias que podrían recaer sobre ella, y para evitarla aceptaría gustosa el eterno castigo de un matrimonio con el señor Watts. Hace una hora vino a Vemos para sondear nuestra posición sobre el asunto, la cual debía determinar la suya. Poco antes había venido mi madre, y nos había hecho un relato de lo sucedido, diciéndonos que de ningún modo permitiría que encontrara una esposa más allá del círculo de nuestra familia, y por lo tanto dijo, si Mary no le acepta, Sophie debe hacerlo, y si Sophie no lo hiciera, Georgiana lo hará. Pobre Georgiana. Ninguna de las dos nos atrevimos a hacer la menor objeción a la resolución de mi madre, la cual, lamento decir, es por lo general más el resultado de la obcecación que el de la racionalidad. No obstante, tan pronto salió de la habitación, rompí el silencio para asegurar a Sophie que si Mary rechazaba al señor Watts, no esperaba que ella sacrificara su felicidad, convirtiéndose en su esposa, por un acto de
generosidad hacia mí, algo que temía que la bondad de su naturaleza y su afecto fraternal le indujeran a hacer. Soñemos, replicó ella, con que Mary no le rechaza, pero ¿cómo aceptar que mi hermana se case con un hombre que no puede hacerla feliz? Que él no puede, es cierto, pero su fortuna, su nombre, su casa y su coche sí que pueden, y no dudo un momento de que Mary se casará con él. ¿Por qué no iba a hacerlo? No tiene más de 32 años, una edad muy apropiada para casarse, es bastante feo, desde luego. Pero ¿qué es la belleza en un hombre? No tiene más que una figura proporcionada y una cara inteligente, lo que es más que suficiente. Tienes toda la razón, Georgiana, pero la figura del señor Watts es desgraciadamente en extremo vulgar y su cara es muy sombría. Por lo que se refiere a su temperamento, se ha considerado siempre malo, aunque es posible que el mundo entero se engañe al enjuiciarlo. Hay una abierta franqueza en su disposición, de esas que favorecen a un hombre. Dicen que es tacaño, llamaremos a eso prudencia. Dicen que es receloso, eso le viene de un corazón cálido, algo siempre excusable en la juventud. En resumen, no veo ninguna razón por la cual no pueda convertirse en un marido estupendo, o por la cual Mary no pudiera ser muy feliz a su lado. Sophie se rió y yo seguí hablando. En cualquier caso, le acepte Mary o no, yo estoy resuelta, y mi decisión ya ha sido tomada. Nunca me casaré con el señor Watts, ni aunque la mendicidad sea la única alternativa. No hay por dónde cogerlo. Es una persona odiosa, y no tiene una sola cualidad que lo redima. Sin duda tiene una buena fortuna, pero tampoco es para tanto. 3.000 al año. ¿Qué son 3.000 al año? No son más que 6 veces la renta de mi madre. Eso no me tentará. Pero será una estupenda fortuna para Mary, dijo Sophie volviendo a reírse. Para Mary. De verdad que me producirá un enorme placer verla rodeada de tales riquezas. Y así continué para gran entretenimiento de mi hermana, hasta que Mary entró en la habitación, aparentemente muy agitada. Se sentó. Le hicimos sitio junto al fuego, parecía no saber cómo empezar. Finalmente dijo un poco confundida: por favor, Sophie, dime, ¿tienes intención de casarte? ¿De casarme? No tengo la menor intención. ¿Pero por qué me lo preguntas? ¿Conoces a alguien que quiera hacerme una proposición? Yo, esto, no. ¿Por qué tendría que conocer a alguien? ¿Es que no puedo hacerte una pregunta normal y corriente? A mí no me parece en absoluto una pregunta normal y corriente, Mary, dije yo. Mary hizo una pausa, y tras unos momentos de silencio, continuó. ¿Qué te parecería casarte con el señor Watts, Sophie? Guiñé el ojo a Sophie y contesté por ella. ¿Quién no se alegraría de casarse con un hombre que tiene 3.000 al año? Bien cierto, replicó ella. Eso es muy cierto, de modo que si te lo propusiera tú, Georgiana, te casarías con él. ¿Y tú, Sophie? A Sophie no le gustaba la idea de mentir y engañar a su hermana. Lo que sucedió fue que evitó lo primero y salvó la mitad de su conciencia por equivocación. Yo actuaría de la misma forma que Georgiana. Bien, en ese caso, dijo Mary con un aire de triunfo en su mirada, debo deciros que he sido yo la que ha recibido una proposición del señor Watts. Naturalmente nos mostramos muy sorprendidas. Por favor, no le aceptes, dije yo. A lo mejor, entonces, me lo pide a mí. Mi plan funcionó enseguida, y ahora Mary está resuelta a llevar el asunto adelante. Todo con tal de evitar nuestra supuesta felicidad, pues por asegurarla la verdad es que no hubiera movido un dedo. Sin embargo, no consigo perdonármelo, y Mary se siente aún más culpable. Tranquiliza nuestras conciencias, querida Anne, escribiéndonos una carta y diciéndonos que apruebas nuestra conducta. Considera el asunto desde todos sus ángulos. Mary estará encantada de verse convertida en una mujer casada con autoridad para vigilarnos, lo que sin duda hará, entre otras cosas, porque estoy decidida a contribuir todo lo posible a que sea feliz en ese estado que le he hecho elegir. Lo más probable es que tengan un nuevo coche, lo que para ella será como el paraíso, y si conseguimos convencer al Sr. Wu de que arregle su faetón, su felicidad será ya ilimitada. Debo decir, sin embargo, que estas cosas no supondrían ningún consuelo para la aflicción de Sophie o la mía. Por favor, recuerda todo esto y no nos condenes. Viernes. Ayer por la tarde el señor Watts vino a tomar el té con nosotros, después de pedir una cita. Tan pronto como el coche se detuvo ante la puerta, Mary se dirigió a la ventana. ¿Te puedes creer? Sophie me dijo que el viejo loco quiere que el nuevo calesín tenga el mismo color que el antiguo y el mismo tamaño. Pero no lo permitiré, llevaré el asunto hasta donde haga falta. ¿Y si no hace que sea tan alto como el de las Dutton? ¿Y qué
se pinte de azul con lunares plateados, no me casaré con él. Eso es lo que haré. Ahí viene. Sé perfectamente que se comportará como un grosero, que no me dirá una sola palabra amable, ni por supuesto se comportará como un amante. Dicho esto, se sentó, y el señor Watts entró en la habitación. Señoras, mis respetos. Nosotras devolvimos cortésmente el saludo, y él tomó asiento. Parece que tenemos buen tiempo, señoras. Y después, volviéndose hacia Mary, añadió, bien, señorita Stanhope, confío en que por fin haya considerado bien el asunto y que sea tan amable de decirme si piensa condescender o no a casarse conmigo. Me parece, caballero, dijo Mary, que podría habérmelo preguntado de una forma un poco más amable. No sé cómo voy a casarme con usted si se comporta de una manera tan extravagante. Mary, exclamó mi madre. Mamá, si empieza de esa manera, calla inmediatamente. Mary, no te permito que seas grosera con el señor Watts. Por favor, señora, no fuerce a la señorita Stanhope a comportarse con educación. Si no acepta mi mano, puedo ofrecerla en otra parte. Pues sí es cierto que siento por ella una particular predilección por encima de sus hermanas, me da igual casarme con otra de las tres. ¿Es posible imaginar a alguien más canalla? Sophie se puso colorada de rabia, y yo me sentí completamente despechada. Bien, en ese caso, dijo Mary en tono despreciativo, y si es que debo hacerlo, me casaré con usted. Siempre había pensado, señorita Stanhope, que cuando se hace una oferta de la clase que yo le he hecho a usted, y en condiciones tan ventajosas, no debería existir mayor dificultad en aceptarla. Mary murmuró algo que acerté a escuchar porque estaba sentada cerca de ella. Algo así como, ¿y de qué sirve un contrato prematrimonial ventajoso si los hombres viven eternamente? Y después, de forma audible, añadió, acuérdese de la asignación para mi ropero, 200 al año. 175, señora. 200, señor mío, dijo mi madre. Y acuérdese de que me prometió un nuevo coche tan alto como el de las Dutton, y pintado de azul con lunares plateados. Y espero que me compre una nueva silla de montar, un vestido del mejor encaje y un número infinito de joyas valiosísimas, diamantes como nunca se hayan visto, y perlas, rubíes, esmeraldas y abalorios sin número, y debe arreglar su faetón, que quiero de color crema y adornado con una corona de flores plateadas, y tiene que comprar 4 de los mejores caballos bayos del reino y llevarme en el coche todos los días, y eso no es todo, debe redecorar toda su casa a mi gusto, contratar a 2 lacayos más para mi exclusivo servicio, y a 2 mujeres para que me atiendan. Tiene que dejarme hacer siempre lo que se me antoje y ser un marido excelente. Dicho esto, se calló. Creo que falta de aire, en mi opinión. Lo que mi hija espera de usted, señor Watts, es muy razonable, y también es muy razonable, señora Stanhope, que su hija se vea decepcionada. El señor Watts se disponía a continuar, cuando Mary le interrumpió diciendo, debe construirme un invernadero muy elegante, y llenarlo de plantas hasta arriba. Tiene que permitirme pasar todos los inviernos en Bath, todas las primaveras en la ciudad, todos los veranos haciendo algún viaje, y todos los otoños en un balneario, y si pasamos en casa el resto del año, Sophie y yo nos reímos. Tiene que encargarse de organizar bailes y mascaradas todo el tiempo, tiene que construir un salón para ese propósito, y un teatro donde se pueda representar. La primera obra de teatro que se representará en él será Which is the Man, y yo interpretaré a Lady Belle Bloomer, y señorita Stanhope, ¿puede decirme qué es lo que yo obtendré a cambio de todo eso?, dijo el señor Watts. ¿Qué obtendrá? Pues que me tendrá contenta. Sería extraño que no lo estuviese. Sin embargo, señora, sus expectativas son demasiado altas para mí, y ahora debo dirigirme a la señorita Sophie. Quizá las suyas no sean tan elevadas. Se equivoca al suponer tal cosa, caballero, dijo Sophie, porque aunque mis expectativas no estén tanto en la línea de las de mi hermana, son tan elevadas como las de ella, ya que espero que mi esposo tenga buen carácter, y sea alegre, que en todas sus acciones piense mi felicidad, y que me ame con constancia y sinceridad. El señor Watts se quedó mirándola, perplejo. Ciertamente tiene usted ideas muy extrañas, jovencita. Haría bien en descartarlas antes de casarse, porque sin duda estaría obligada a hacerlo después. Mientras tanto, mi madre reconvenía a Mary, que se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos, y cuando el señor Watts se volvía hacia mí, imagino que para hablarme, Mary se dirigió a él con voz mitad humilde, mitad rencorosa.
Se equivoca, señor Watts, si cree que hablaba en serio cuando dije que esperaba tantas cosas. En cualquier caso, sí debo tener un nuevo calesín. Sí, caballero, debe admitir que Mary tiene razón en esperar una cosa así. Señora Stanhope, es mi intención, y siempre lo ha sido, adquirir un nuevo calesín para mi matrimonio, pero tiene que ser del color del que poseo ahora. Me parece, señor Watts, que debería tener la delicadeza de consultar el gusto de mi niña en tales asuntos. El señor Watts no estaba de acuerdo, y durante cierto tiempo insistió en que debía ser de color chocolate, mientras Mary insistía con la misma vehemencia en que debía ser azul con lunares plateados. Finalmente Sophie propuso que para complacer al señor Watts podía ser de color marrón oscuro, y para complacer a Mary podía ser muy alto y tener ribetes plateados. Este plan terminó por aceptarse, sin bien a regañadientes por ambas partes, ya que los dos se habían mostrado decididos a que las cosas se hicieran según el criterio de cada uno. Pasamos entonces a estudiar otros asuntos, y se decidió que se casarían una vez que se completaran las escrituras. Mary se mostró decidida a obtener una licencia especial. 4. Mientras el señor Watts hablaba de amonestaciones. 5. Finalmente se acordó una licencia común. 6. Mary tendrá todas las joyas de la familia, que me parece que son bastante poca cosa, y el Sr. le prometió comprarle una silla de montar, pero, a cambio, ella no debe contar con ir a la ciudad, o a cualquier otro lugar público durante los próximos 3 años. Mary no tendrá invernadero, ni teatro, ni faetón, tampoco tendrá el lacayo adicional, y deberá contentarse con una doncella. Nos llevó toda la tarde zanjar todos estos asuntos. El Sr. cenó con nosotras, y no se marchó hasta las 12, tan pronto como se fue. Mary exclamó: «Gracias a Dios que se ha marchado. ¿Cómo le odio?». En vano mamá le explicaba lo impropio que resulta que le disguste tanto la persona que va a ser su esposo. Ella continuó hablando de su aversión hacia él y de lo mucho que le gustaría no verle nunca más. «Menuda boda va a ser esta, Adeyu, mi querida Anne. Tu afectuosa amiga Georgiana Stanhope». De la misma, querida Anne. Sábado. Mary, ansiosa de que todo el mundo supiera de su próxima boda, especialmente de triunfar según ella sobre las Dutton, nos pidió esta mañana que la acompañáramos, caminando hasta Stoneham. Como no teníamos otra cosa que hacer, accedimos enseguida, y tuvimos un paseo, todo lo agradable que un paseo puede ser en compañía de Mary, cuya conversación se limita a insultar al hombre con el que pronto va a casarse y a hablar de lo mucho que deseaba un calesín azul con lunares plateados. Cuando llegamos a la casa de los Dutton, encontramos a las 2 niñas en el vestidor con un joven muy apuesto, a quien naturalmente nos presentaron. Se trataba del hijo de Sir Henry Brudenell de Leicestershire. El señor Brudenell es el hombre más apuesto que he visto en mi vida, y a las 3 nos encantó. Una vez nos sentamos, Mary, que desde el momento en que entramos en el vestidor estaba inflada como un pavo real por su importante noticia y por el deseo de comunicarla, no pudo silenciar por más tiempo el asunto, y se dirigió seguida a Kitty diciendo: «¿No crees que habrá que poner nuevos engarces a todas las joyas?» «¿Para qué? ¿Para qué?» «Pues para mi primera aparición en público». «Perdona, pero no te entiendo muy bien. ¿De qué joyas hablas y cuándo vas a hacer tu primera aparición en público?» «Pues en el primer baile que se organice después de mi boda». Puedes imaginarte la sorpresa de ambas. Al principio se mostraron incrédulas, pero, al corroborar nosotras la historia, terminaron por creerla. «¿Y con quién te casas?», fue naturalmente la primera pregunta. Mary adoptó un tono de pretendida timidez y contestó, presa de confusión y mirando al suelo: «Con el señor Watts». También esto requirió nuestra confirmación, porque nadie que tuviera la belleza y la fortuna, aunque pequeña, nada desdeñable, de Mary se casaría con el señor Watts por propia voluntad, y apenas resultaba creíble. Una vez que el asunto quedó claro, y viéndose convertida en el centro de toda la atención, Mary dejó a un lado su confusión y, abandonando sus reservas, se mostró de lo más comunicativa. «Me extraña que no hayáis oído hablar de ello antes, porque cuando se trata de asuntos de esta naturaleza, las noticias se propagan rápidamente por la vecindad». «Te aseguro», dijo Jemima, que no tenía la menor idea del asunto. «¿Y hace mucho tiempo que se sabe?» «Oh, sí, desde el miércoles». Todos sonrieron, especialmente el señor Brudenell. «Debo decir que el señor Watts está enamoradísimo de mí, de modo que está muy contento». «No solo él, supongo», dijo Kitty. «Bueno, cuando existe tanto amor en una de las partes, no hace falta que se produzca lo mismo en la otra. Por otra parte, tampoco me disgusta tanto, aunque debo decir que desde luego es bastante simple.
El señor Brudenell la miró perplejo, las señoritas Dutton se echaron a reír, y Sophie y yo casi nos morimos de vergüenza por nuestra hermana. Ella siguió hablando. Vamos a tener una nueva diligencia y muy probablemente un faetón. Bien sabíamos que esto era falso, pero la pobre niña estaba encantada con la idea de convencer a los presentes de que tal cosa iba a suceder, y no iba a ser yo quien la privara de una diversión tan inofensiva. Mary siguió hablando. El señor Watts me va a regalar las joyas de su familia, que según tengo entendido son muy valiosas. A esto no pude evitar susurrar a Sophie, yo tengo entendido lo contrario. No pienso ponérmelas hasta el primer baile al que vaya después de mi boda. Si la señora Dutton no pudiera ir, espero que me permitáis ser vuestra acompañante naturalmente. Yo llevaré a Sophie y a Georgiana. Eres muy amable, dijo Kitty, y ya que te gusta tanto la idea de tomar bajo tu tutela el cuidado de jovencitas, quizá podrías convencer a la señora Edgecumbe de que te diera también la tutela de sus 6 hijas, lo que junto con tus 2 hermanas y con nosotras, haría de tu entrée una muy respetable. Kitty hizo sonreír a todo el mundo, salvo a Mary, que no entendió el significado de sus palabras y respondió fríamente que a nadie le podía gustar cuidar de tantas personas. Sophie y yo intentamos entonces cambiar el tema de la conversación, pero solo lo conseguimos durante unos minutos, porque Mary se encargó de volver a llamar la atención sobre su próxima boda. Sentía lástima por mi hermana, sobre todo al darme cuenta de que el señor Brudenell parecía encantado escuchándola, e incluso la animaba con sus preguntas y sus comentarios, aunque era evidente que lo único que perseguía era reírse de ella. Me temo que la encontraba bastante ridícula. Se mantenía muy serio, pero era fácil adivinar que lo conseguía solo con gran esfuerzo. Por fin, dio muestras de estar cansado y aburrido de la ridícula conversación de ella, y volviéndose hacia nosotras, apenas le dirigió la palabra en la siguiente media hora, pasada la cual abandonó Stoneham. Tan pronto salimos de la casa, todas nos pusimos a alabar la persona y modales del señor Brudenell. Al llegar a casa nos encontramos con el señor Watts. Bien, señorita Stanhope, dijo, verá que he venido a cortejarla como hace un verdadero amante. No hacía falta que me lo dijera, sé perfectamente por qué ha venido. Sophie y yo salimos de la habitación, imaginando que si iba a dar comienzo una escena de cortejo, lo más apropiado era ausentarse. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando nos vimos casi inmediatamente seguidas por Mary? ¿Ya se ha acabado el cortejo?, dijo Sophie. ¿Cortejo?, replicó Mary, hemos estado discutiendo. Watts es tan estúpido, espero no verle nunca más. Me temo que tendrás que hacerlo, dije yo, porque cena aquí esta noche. ¿Pero por qué habéis discutido? Solo porque le dije que había visto a un hombre mucho más guapo que él esta mañana. Se puso como un loco y me llamó zorra, de modo que solo me quedé para llamarle canalla y salí de la habitación. Dulce y breve, dijo Sophie. Pero, Mary, ¿cómo vas a arreglar esto? Debería pedirme perdón, aunque si lo hace, no pienso perdonarle, de modo que su sumisión no serviría de mucho. Una vez nos cambiamos para la cena, volvimos a la salita, donde mamá y el señor Watts estaban conversando íntimamente. Parece ser que él se había estado quejando sobre el comportamiento de su hija, y ella le había persuadido de que no pensara más en el asunto. Por lo tanto, el señor Watts trató a Mary con su acostumbrado civismo, y salvo por un comentario sobre el faetón y otro sobre el invernadero, la noche transcurrió con gran armonía y cordialidad. Watts se dispone a ir a la ciudad para acelerar las preparaciones de la boda. Tu afectuosa amiga G. es una bella descripción sobre los distintos efectos que la sensibilidad produce en mentalidades diferentes. Acabo de abandonar la cabecera de Melissa, y en toda mi vida, y esta va siendo ya muy larga, y en el curso de ella he estado a la cabecera de muchas camas. En toda mi vida he visto una imagen tan conmovedora como la que ella ofrece. Está vestida con un camisón de muselina, una mañanita de gasa de cambray y un gorro de dormir francés. Sir William está junto a su lecho día y noche. El único descanso que se permite es un duermevela en el sofá del salón durante 5 minutos cada 15 días, del cual se levanta a cada momento para exclamar, Melissa, ah, Melissa. Volver a hundirse en él, levantar su brazo izquierdo y rascarse la cabeza. La aflicción de la pobre señora Burnaby va más allá de toda medida y suspira de vez en cuando, una vez a la semana, más o menos, mientras el melancólico Charles dice a cada momento, Melissa, ¿cómo estás? Las encantadoras hermanas son dignas de verdadera lástima.
Julia se lamenta constantemente de la situación de su amiga, mientras permanece tumbada tras su almohada, sujetándole la cabeza. María, más moderada en su sufrimiento, habla de ir a la ciudad la semana que viene, y Ana no hace sino recordar los placeres que una vez disfrutamos cuando Melissa estaba bien. Normalmente yo estoy junto al fuego, cocinando alguna exquisitez para la infeliz enferma, quizá haciendo un picadillo con los restos de un viejo pato, fundiendo queso o preparando un curry, los platos favoritos de nuestra pobre amiga. Así nos encontrábamos esta mañana, cuando nos vimos sorprendidos por la visita del Dr. Dawkins. Vengo a ver a Melissa, dijo. ¿Cómo se encuentra? Muy débil, dijo la desfalleciente Melissa. Muy débil, repitió el doctor, aficionado a los retruécanos. Sí. Ya hace más de una semana que está en la cama. ¿Cómo está su apetito? Mal, muy mal, le dijo Julia. Muy mal, replicó él. ¿Y su ánimo es bueno, señora? Su ánimo está tan decaído, doctor, que nos vemos obligados a fortalecerla con licor cada minuto. Bueno, al menos su compañía la reconforta. ¿Y duerme? Apenas, e imagino que cuando lo hace, no es sino de forma muy poco profunda. ¿Piensa en la muerte? No tiene fuerzas para pensar en nada. Entonces menos aún las tiene para pensar en tener fuerzas. Volumen 2. Ex Donome Patris, Amor y Amistad, una novela dividida en un conjunto de cartas. Esta novela está dedicada a la señora condesa de Feuilly de I por su obediente y humilde servidora,